buscando qué quiere decir adorar en la concordancia, en los diccionarios, dice, en el hebreo la palabra es shahá. Los curepa dice, vamos, shahá. S-H-A-J-A, shahá. Adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. 170 veces se encuentra. En Génesis 18, 2 y 3, Abraham se postró en tierra. Ahí usa esta palabra. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eso hizo Abraham y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Adorar. Por eso David se inclinó ante Saúl. En 1 Samuel 24:8 encontramos en la Escritura que también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. A veces alguien se inclina ante uno que es social o económicamente superior. Por ejemplo, cuando Ruth se inclinó delante de Boaz, tiene que ver con la descendencia de Cristo. Ruth 2:10 dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? De ese libro se toma después lo que significa redención, ¿verdad? Ruth, en este caso, ella fue redimida, usa un término hebreo, Goel, que es redentor, que después se toma como figura de Jesucristo, quien nos redime, tomándonos, ¿verdad?, desde la posición de donde estábamos y dándonos todo lo que Él tiene. Comúnmente este verbo también se usa cuando José, ¿se acuerdan de José el soñador? Vio que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Ahí usa este término, shahá. Comúnmente se usa para llegar a Dios ante él en adoración. 1 Samuel 15:25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Jeremías 7:2, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. A veces se usa otro verbo que significa inclinarse físicamente, seguido por este término de adorar. Éxodo 34:8 dice, y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. También hay una adoración falsa que es a otros ídolos y dioses paganos, ¿verdad? Porque Jesús cuando vino a la tierra habló de la verdadera adoración. El Nuevo Testamento a veces se traduce como piedad, el verbo es eusebeo, actuar piadosamente hacia una persona. En Hechos 17:23 se traduce como adorar. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, y le dice el apóstol Pablo, al que vosotros adoráis. Después el famoso verbo que cuando tratamos el tema de alabanza y de adoración, proskuneo, ¿verdad? Pros, que significa inclinarse y reverenciar a una persona, eso es adorar. Y curiosamente se vio que cuneo viene de kunein,
y por acepción tiene que ver con la vida del perro. El perro, que es el animal, algunos dicen el perro es el animal más fiel. El hecho de que esté frente a su amo, expectante de lo que hace su dueño, esa figura se toma en proscuneo. Alguien que está, no que nosotros seamos perros delante de Dios, sino que esa actitud de estar pendiente del Señor, así con esa, como el perro ama a su dueño. Se descubre cosas interesantes en eso, de acuerdo a las distintas razas. Yo pensé que todos los perros eran así, no les quiero mucho, digamos, no soy muy allegado, pero los pocos animales que estuvieron en casa de mis padres, sí les quisimos mucho. Después con Sophie tuvimos uno solo, pero un Rocky. Uno ve así familias, y si te fijas bien, tienen un cariño esos animales, no sé, el Señor puso en su naturaleza eso, ¿verdad? Y hay gente que ama mucho a sus perros, ¿verdad? El tema no es el perro, el tema es que el término kunein, la expectación de ese animal, toma el griego. Entonces cuando pone proscuneo es inclinarse ante alguien, reverenciar, y eso significa adoración, dar obediencia. Pros significa hacia y cuneo significa besar. Es la palabra que con más frecuencia se traduce como adorar. También se usa de un acto de homenaje o de reverencia. Reverencia a Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí se usan dos palabras que significan adoración. Cuando dice al Señor tu Dios adorarás, usa proscuneo. Y cuando dice a Él solo servirás, usa la truein o la truo, que significa servicio. De ahí que en su sentido más amplio, la adoración es todo servicio que el hombre realiza, que todo ser humano realiza para Dios. En este momento los maestros de la escuela dominical están sirviendo, ¿verdad?, en su enseñanza para con los niños. Eso es adoración, eso es la truein, eso es la truo, ¿verdad? Es el sentido amplio. Y en el sentido estricto, el tiempo en que uno pasa delante de Dios orando, buscando su presencia. Eso trae un beneficio que no se puede medir. Cuando uno logra encontrarse con Dios y adorarle, dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. En lo que tiene que ver con nuestra adoración. En Juan capítulo 4, 21 al 24, Jesús dice estas palabras. Estaba hablando con la mujer samaritana para hacer un relato de la situación. Samaria era un lugar que quedaba entre Judea y Galilea. Si hacemos un plano mental, muy al norte está Galilea, al sur está Samaria, al sur está Judea y en el medio está Samaria. Jesús, para ir desde Galilea hasta Judea, caminaba 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Generalmente ese ir de Galilea a Judea duraba 3 días y a veces más, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eso tiene que ver con la historia. Duraba más porque la gente evitaba pasar por Samaria, iban por otro lugar, ahí por la Perea, queda a la derecha, si el mapa está de frente, ¿verdad? Y habrá mucho caminar, ¿verdad? 3 días. Entonces se da la situación en que Jesús estaba en Judea y tenía que volver a Galilea. Y Él decide voluntariamente pasar por Samaria. Históricamente, como les había dicho, los samaritanos y los judíos no se toleraban, porque los judíos decían que ellos en todo momento, pese a que había persecución, nunca mezclaron su raza.
Es muy difícil para un judío mezclar su raza. El hacerlo significa a veces un duelo, como muerte. Los padres de Sophie fueron a la ciudad de Carlos Paz cuando ella se bautizó, porque el hecho de que haya aceptado, recibido el perdón a través de Cristo y bautizarse, para sus padres era como un duelo, porque era dejar las raíces del judaísmo, ¿verdad? Con los samaritanos era peor porque ellos, cuando fueron llevados cautivos, se mezclaron no solamente con otras etnias, con otras razas, sino que tomaron para ellos los dioses de esos pueblos. Y eso es lo que no se les perdona, el hecho de que los samaritanos tengan que incorporar otros dioses. En ese contexto había dos lugares que eran centros de adoración a Dios. El monte Gerizim, que era el lugar de adoración de los samaritanos, y el monte de Sión en Jerusalén, donde los judíos adoraban a Dios. El Señor llega y decide pasar por Samaria y se encuentra con una mujer, y él era rabino. La ley judía no lo permitía eso. Un rabino no podía hablar ni con su esposa en público. Rabino Akiva decía: el que habla con mujeres acarrea gehenna, infierno. Era una cuestión terrible, ¿no? Jesús se acerca, se va al pozo, un pozo que dejó como herencia Jacob. Era la fuente de Jacob. El pozo era agua que no corría, pero sí se filtraba y estaba en ese lugar. Entonces, en ese marco, Juan 4, 21 al 24, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, estaban en Samaria, ¿verdad? Ni en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le agrega diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Podemos adorar cosas que no sabemos, ¿verdad? Nosotros, dice el Señor refiriéndose al pueblo judío, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para tener un poco más detalle sobre eso, quisiera que viéramos otra vez el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea. ¿Dónde está Judea? ¿Al norte o al sur? Al sur. Eso que tenemos que acordarnos bien. Al norte Galilea, al sur Judea, en medio Samaria. ¿Sí? Dice: y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Habíamos dicho que 3 días de camino por ahí. Y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ese dato está en Génesis 4:5. A una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la herencia que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, es interesante, el apóstol Juan siempre habla de la gloria de Cristo, y ahora dice cansado del camino, refiriéndose a la humanidad de nuestro Señor, ¿verdad?
Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice la Reina Valera, ¿verdad? El día duraba 12 horas y la tarde otras 12, ¿verdad? Y la hora sexta vendría a ser a partir de las 6 horas más, el mediodía en Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Estaba al pozo, le pide agua, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A veces el Señor multiplicaba panes, a veces hacía señal milagrosa, pero ahora se fueron a comer, ¿verdad? Se fueron a un kiosco, a un súper. No había en ese momento. ¿Cómo habrá sido eso, no? ¿Dónde se habrá ido a comprar de comer? En Samaria. Y siendo judíos, comprar comida samaritana. Es todo ¿verdad? Y el Señor le dice, dame de beber, le dice a la mujer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La historia está en Esdras, en Nehemías, es todo un contexto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, le pide agua, ¿verdad? ¿Y cómo me vas a pedir agua? Y le responde, si conocieres el regalo que Dios tiene. Es interesante ver el hilo de la conversación, ¿verdad? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En el marco natural, para los hebreos, el agua del pozo era una cosa y ellos le llamaban agua viva o agua corriente a un manantial. Para ellos no era la misma cosa. Decían que el agua que corre era más importante, por más que el agua estancada era herencia que recibieron a través de Jacob, ¿verdad? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, le dijo, era rabino, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Se refería a lo físico, netamente en el pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Era la heredad de Jacob el pozo. Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Entendía o no entendía ella? No entendía nada, ¿verdad? Pero le sigue la conversación. Él le pide agua, ella le dice, no te puedo dar, no, judío y samaritano, nada que ver, ¿verdad? Y después sigue la conversación y él le habla de agua de vida, ¿verdad? Y él le dice, ni siquiera tenés con qué sacarla. Y le dice el Señor, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Lo más importante, el pozo ahí, esa era su agua purificada para los hebreos, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, y habrá dicho la mujer, ¿de dónde es lo que va a sacar agua? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Va epicopea. ¿Quién quiere pedirle agua a Jesús? ¿Vieron que hay dos mundos simultáneos? Lo que tiene que ver con la realidad espiritual y lo físico. Y siempre en nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias,
Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Y nuestra oración constante tiene que ser: Señor, abre mis ojos para que vea al invisible. Abre mis ojos para poder entender en medio de estas circunstancias qué estás diciendo, cuál es tu voluntad, cómo quieres que hagamos las cosas, ¿verdad? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era profeta y conocía la vida de esa persona. ¿Quién tiene don profético acá en medio nuestro? ¿Será que conocen nuestras vidas? Acá hay algo importante que aprender. Cuando Dios te da un don profético, va a depositar sabiduría. Cuando te da palabra de ciencia, te va a dar los recursos para que aún mostrándote en tu espíritu la situación triste o desdichada que pasa en una persona, al enterarte no le refriegues, no le condenes, no le maltrates, sino que así como Jesús sabías las cosas, ¿verdad? Él siendo profeta llevaba la conversación para que esta mujer pueda recibir el regalo de Dios. Nuestro Dios es así. Cuando los dones del Espíritu Santo se muevan en medio de nuestra congregación, tenemos que saber, tener bien claro el objetivo, que siempre va a ser para edificación, para servir al Señor, ¿verdad? Me parece que tú eres profeta. Y ahí le cuenta el lugar de adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta samaritana estaba hablando en cuanto a la adoración, estaba hablando en serio de lo que le preocupaba. Este es el lugar de adoración. Esta es la heredad de Jacob. No me vaya a decir que es en Jerusalén. Y nuestro Señor le dice: no, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sí adoramos lo que conocemos, haciendo alusión a los samaritanos y los judíos. Jesús le dijo, miren cómo le trata con se nota una ternura acá. Créeme, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En medio de toda esta conversación y haciendo referencia a una verdadera adoración, lo cierto es que este relato termina con una mujer totalmente entregada al Señor, que después testifica a otros hablándole de Cristo, la fuente de vida, y toda una ciudad es revolucionada y llega el Evangelio de la buena noticia, aún para quienes no era la promesa. Dios lleva en su corazón las naciones. Ahora volviendo a lo que tiene que ver con nuestro sentido de adoración, de servicio, de postrarnos delante de Dios, hay 2 palabras que definen lo que es una adoración verdadera. En espíritu y en verdad, podemos decir. La verdadera adoración es en espíritu y es en verdad. Abocándonos a lo que tiene que ver en espíritu, Dios es espíritu. Como seres humanos, para tener conciencia de Dios, Él nos da un espíritu humano. Para tener conciencia de nosotros mismos está nuestra alma.
nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Para tener conciencia del mundo físico está nuestro cuerpo a través de los 5 sentidos. El apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los 3, sea guardado en singular, refiriéndose a todo el cuerpo, irreprensible para la venida del Señor. Adorar al Padre en espíritu, el espíritu no está sujeto al tiempo, el espíritu no está sujeto a ningún lugar físico. Así es que uno no adora solamente bajo este tinglado o en la congregación centro familiar o en ninguna de las iglesias son lugares únicos de adoración. Ahí nos reunimos como congregación, pero la adoración al ser en espíritu tiene que ver, el Señor antiguamente habitaba en un tabernáculo y después del advenimiento de Cristo, el lugar de habitación del Espíritu Santo es el cuerpo humano. Y es nuestro espíritu. El Señor vive en nosotros. En este lugar esta noche se puede hacer una fiesta de carnaval y deja de ser templo. Y nosotros podemos ir a un lugar donde se hizo una fiesta como congregación y como todos quienes vamos tenemos al Señor en nosotros, es un lugar de adoración, porque el lugar de adoración está acá. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Adorar a Dios en espíritu significa que en cualquier lugar en que nos encontremos, la gracia del Señor fluya en nosotros a través de la vida de Cristo y ahí le adoremos en nuestro interior, postrados en adoración, pero eso se tiene que manifestar también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En el alma, David decía a su alma, bendice alma mía al Señor, quien habla es el Espíritu. Y bendiga todo mi ser, refiriéndose a todo su cuerpo, su santo nombre. María decía, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando Dios habla de espíritu y verdad, la verdad es Cristo, su enseñanza, sus leyes. Ahí tiene que ver el querigma y la didaqué. Y se hace verdad también una profecía que decía, en aquellos días, hasta en las ollas, decía el profeta, estará escrito bendición para el Señor o consagrado al Señor. Personas quienes creían eso y nos antecedieron, por ejemplo, el ejemplo de una mujer que servía comidas, ella servía desayuno, almuerzo y cena. ¿Verdad? Y ella ponía un cartel que decía, los servicios de adoración, así era su título, son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde. Porque ella veía que el servir comidas es un acto de adoración al Señor. Y así también todo lo que hacemos, por eso dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Cuando trabajamos, adoramos si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. En eso consiste la verdadera adoración. Supera todos los límites. Si engaño vendiendo, no sirve mi adoración. Si en las relaciones interpersonales nos maltratamos, dejamos a un lado nuestra forma de adorar, de servir, de vivir. En su sentido amplio, cuando dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, el ser integral, en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la forma en que expresamos, que profesamos lo que somos delante de Dios, ¿verdad? No se conformen con este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir hacer la voluntad de Dios diariamente para comprobar que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso tiene que ver con el sentido de la adoración. Ahora, no puede adorar una persona que no haya nacido de nuevo. No puede experimentar la verdadera adoración. La carta a los Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La adoración nace en el Señor. Él nos hizo renacer por su buena voluntad antes de la fundación del mundo. Él ya pensó en nosotros y lo profético ya estaba en el corazón de Dios. Yo voy a escribir mis leyes en su mente, en su corazón. Voy a poner mi espíritu en ellos, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó hacia mí, me rescató del pozo de pura misericordia, no porque yo lo merecía. Puso en mi boca cántico nuevo, mis pies sobre peña. El cántico nuevo es lo que nosotros le devolvemos al Señor por una salvación tan grande. Hablar de adoración en su sentido estricto, en la esencia de la adoración, es la vida que proviene de Dios a nuestras vidas, que es insuflada por el Espíritu Santo y la verdad de Cristo, y que le devolvemos a Él en reconocimiento por su gracia y por su gloria. Siempre va a ser así. En ese sentido, la adoración no tiene que ver con una actividad musical, es más que eso. Algunos dicen, sí, estoy en el grupo de adoración porque estamos cantando allí. También es parte, pero no es la esencia. Adoramos quienes tocamos y adoramos quienes estamos acá abajo cantándole al Señor. Lo interesante es qué ocurre con nuestro corazón. Lo que habíamos comentado una vez con respecto al canto del hombre ese que hizo la música desafinado, que le dice a su amada, si decís que desafino mi amor, y hace una cantidad de cosas, le pone como 100 notas a la música y concluye diciendo, en el pecho de un desafinado también late el corazón, late un corazón. O sea que no es quien afina más o quien afina menos. O hacer culto de la música y ensimismarnos, enfocarnos en la música. Es la actitud de un corazón que reconoce la salvación del Señor, se postra ante Él, quiere servirle en todas las cosas. De eso se trata la verdadera adoración. Verdadera adoración es hacer con excelencia todo lo que el Señor quiere que hagamos. Verdadera adoración tiene un sentido moral, aparte de espiritual, es moral. Lo inmoral no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Por eso le dijo, andá, llamale a tu marido. Si están hablando del agua que salta para vida eterna, andá, llamarle a tu marido, le dijo. Y después, como dice el relato, 5 maridos tuviste. No tomen como versículo bíblico, viste que se puede tener 5 maridos. Nada que ver, ¿verdad? Y el que ahora tenés no es tu marido. Ella al verse descubierta le dice, eres profeta. Y recibe la salvación del Señor y testifica y es depositaria de una salvación grande. Eso es lo importante. Cualquiera sea nuestra situación, venir delante del Señor, recibir su palabra, que se produzca el nuevo nacimiento por la gracia de Dios y adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Que en esta mañana el Señor siga agregando a nuestra mente y en nuestro corazón el término corandeo. Corandeo significa delante de la presencia del Señor. Todo lo que hacemos tiene que ver con el Dios que nos ve, con el Dios que se preocupa por nosotros. Hay que desechar coima, hay que desechar lo que es deshonesto. Ahora que vamos a tener ayuno de no agredir, de no ser ásperos, ásperas, de no maltratar. Eso produce la vida de Cristo en nosotros. Alguien que estuvo con el Señor
sí o sí tienen que cambiar. Si no cambia, no estuvo. ¿Se puede afirmar eso? Porque cuando estamos delante del Señor, Él nos muestra qué tenemos que hacer. Acuérdense que Caín mató a Abel después de adorar al Señor. Se enojó porque en su propio esfuerzo, él quiso decir, yo sé más, yo hago más que el resto, y en su propio esfuerzo llevó lo mejor de su trabajo delante del Señor. Y Abel obedeció la forma en que se tenía que adorar. Y dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque tenía olor a esfuerzo propio, excluyéndole a Dios. Y miró con agrado la ofrenda de Abel, porque obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia al Señor es lo que nos trae crecimiento. Obediencia al Señor, reconocer su señorío, su autoridad. En la familia, la esposa reconocer la autoridad del marido, el marido tratar bien, los hijos. Todo el orden establecido está relacionado también con el sentido de adoración. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que nos haga crecer en esto y que se levanten verdaderos adoradores. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Hay tanto que decir sobre esto, Señor, pero oramos por cada vida, por cada familia, por los niños. Señor, anhelamos un tiempo profético en que nuestros niños, nuestros jóvenes, se levanten en el conocimiento tuyo. Y nosotros como familias poder, Señor, infundirles la fe que también nosotros recibimos. Señor, que nuestra adoración tenga que ver con el sentido amplio de nuestra vida. En lo que hacemos, Señor, en las oraciones, en la entrega a ti, pero también en nuestros trabajos, en nuestros relacionamientos interpersonales. Señor, tú prometiste que como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor nuestro Dios va a hacer brotar justicia y alabanza en medio de las naciones. Eso lo creemos y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén.